Y esta mañana la organización internacional Human Rights Watch está publicando un informe que pone contra las cuerdas a Dina Boluarte. El informe se titula Deterioro letal, abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú. Es un informe que se puede dividir en dos. Uno, el que habla sobre los abusos cometidos durante las protestas, y el otro, y quizás más importante, sobre los abusos y negligencias cometidos después de las protestas. En la primera parte, ratifican lo que ustedes que ven este programa ya saben. Dicen claramente que algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, pero que las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo el uso de fusiles de asalto y armas cortas. Y no se habla solo de muertos, sino de más de 1.300 heridos. En algunos casos, los disparos se hicieron a más de 100 metros, lo cual deja sin piso el argumento de que dispararon en defensa propia. Según el conteo de la Defensoría, hubo un total de 1.327 protestas. De esas 1.327 hubo 153 incidentes de violencia, es decir, la gran y absoluta mayoría de las marchas fueron pacíficas. Diversos testigos informaron a Human Rights Watch sobre disparos hechos por militares y maltratos, como en Ayacucho, donde un militar que agarraba por los pelos a un joven lo golpeó con la culata de su arma, le pisó la espalda y le dijo: terrorista, vas a morir, ¿qué vienes a hacer aquí? Y luego le disparó en la pierna. Esto lo contó Ruth Bárcena, quien fue testigo de estos hechos cuando corría al Hospital Regional de Ayacucho para ver a su esposo, Leonardo Janco Chacca, que tenía heridas de bala. Pero lo peor que ella cuenta es que cuando llevaron en ambulancia a su esposo al aeropuerto, el personal médico pidió a los militares que los trasladen en una avioneta militar a un hospital de Lima. Y allí un militar les respondió: que se joda, los terroristas merecen morir así. La ambulancia tuvo que llevar a su esposo de vuelta al hospital de Ayacucho y allí Janco murió. Este es uno de los tantos testimonios sobrecogedores de este indignante informe. Pero pasemos a la segunda parte, que en realidad es la verdadera novedad de este informe, la búsqueda de impunidad por parte del gobierno. El informe señala que ya desde mediados de diciembre del año pasado había pruebas de que miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza. Y aún así el gobierno de Dina Boluarte llegó a negar que hubieran ocurrido o dijeron que los responsables eran armas de fabricación casera o traídas desde Bolivia. Human Rights Watch llega incluso a hablar de complicidad del gobierno en estos abusos debido a esta retórica que emplearon, el terruqueo como divisa, y debido también a la inacción de las autoridades que tienen a su cargo a las fuerzas de seguridad. De hecho, no fue sino hasta inicios de febrero que el Ministerio del Interior abrió una investigación por los abusos cometidos por policías contra manifestantes, transeúntes y periodistas. Y ningún agente policial había sido sancionado o apartado del servicio, según les dijo el propio director de investigaciones de la Inspectoría General de la Policía. Algo que además perjudica la investigación es que el sistema disciplinario de la policía no tiene transparencia ni independencia. Prueba de ello, dice el informe, es que nunca se responsabilizó a quienes cometieron abusos contra los manifestantes en las marchas contra Merino. El informe también le pide a la Fiscalía que corrobore si Otárola mintió o no cuando dijo que la presidenta había mandado un mensaje de WhatsApp indicando que el uso de la fuerza debía ajustarse a la ley y que la vida de los ciudadanos era una prioridad y que él le retransmitió ese mensaje a la cúpula de las Fuerzas Armadas. De hecho, Human Rights Watch no encontró ninguna prueba de acciones concretas por parte de Dina y de sus ministros para garantizar que se cumpla esa directiva supuesta de respeto a la vida. Pero el informe de Human Rights Watch también abarca el reino de la fiscal Patricia Benavides. Ellos señalan que las investigaciones fiscales que se han realizado hasta ahora tienen graves deficiencias. Por ejemplo, no haber recogido todas las pruebas iniciales claves como casquillos de bala. En Cusco y Arequipa, los fiscales no solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las víctimas fueron heridas o asesinadas. En Andahuaylas, en 2 casos, los fiscales no dispusieron que se realicen las autopsias antes de los entierros. Las autopsias se tuvieron que hacer meses después. Los fiscales tampoco preservaron adecuadamente el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron que se hicieran pruebas de absorción atómica a militares y policías para detectar si habían realizado disparos con armas de fuego. Tampoco decomisaron oportunamente sus armas para someterlas a análisis balístico. Además de esto, Patricia Benavides decidió centralizar todas las investigaciones en Lima, algo que los familiares de las víctimas han rechazado. Y también hay problemas con los peritos. No existen peritos especializados asignados a estos casos. Han usado los que estaban en otras oficinas. Peor aún, el 27 de febrero, el gerente de la oficina de peritajes de la Fiscalía ordenó que se suspendieran inmediatamente los servicios periciales ya realizados en Lima, los servicios periciales sobre las matanzas. La justificación: un proceso de reorganización
determinado por las altas instancias del Ministerio Público, pero la hipótesis de una fiscal entrevistada para el informe es que no hay presupuesto para pagarles. Finalmente, el Congreso tampoco se salva. El informe remarca que mientras todo esto pasaba, el Congreso se movió rápidamente para debilitar las instituciones democráticas que podrían servir de control a su poder. En el 2022 ya había designado un tribunal constitucional a su medida y en el 2023 ese tribunal controlado emitió una resolución de gran alcance que le otorga al Congreso una amplia autoridad con supervisión mínima de los tribunales, lo que ha derivado en que ahora el Congreso sigue adelante con la elección de un nuevo defensor del pueblo y esa resolución del TC también le da poderes al Congreso para destituir a las autoridades electorales. El informe concluye con 4 recomendaciones y yo destacaría 2. La primera, la necesidad de una reforma de la policía, esa reforma que nunca se hizo después de las marchas contra Merino. Y la segunda, que el gobierno invite a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. Para hacer este informe que les acabamos de resumir en primicia y que hoy se va a presentar, Human Rights Watch entrevistó a más de 140 personas, testigos, manifestantes, transeúntes, familiares, periodistas y autoridades como los ministros de Defensa e Interior, el jefe de la policía, la fiscal de la Nación, la defensora del pueblo. Además vieron videos, fotografías, revisaron autopsias, informes de balística, registros médicos, documentos penales, entre otros.